domingo más donde nos encontramos, donde podemos juntos no solo cantarle a Dios, no solo adorarle a través de nuestros labios o de alguna u otra forma disponer también nuestro intelecto para aprender de Él, sino también de una u otra manera necesitamos influenciar nuestra voluntad para luego empezar a obedecerle. A veces terminamos solamente quedándonos con lo intelectual, con lo cognoscitivo, y sabemos mucho de Dios, pero podemos estar muy distantes de Dios. Y la idea es que sepamos tanto de Dios y que también dispongamos nuestra voluntad para poder luego obedecerle. Esta es una de las cuestiones que constantemente a lo largo de los siglos Dios ha estado pidiéndole al pueblo de Israel. Y yo no creo que esto sea ajeno a la iglesia del Señor, porque, valgan verdades, Israel es humano y la iglesia también siguen siendo humanos. Y tenemos como seres humanos siempre esta carencia de ser selectivos para seleccionar lo que nos conviene obedecer y lo difícil podemos tal vez hasta suspenderlo. Ahora, ¿por qué le hablo esto? Porque de una u otra manera nosotros nos preparamos para lo que vienen en estos días. Las Navidades, las fiestas navideñas, ya estamos en fiestas navideñas. Yo no me atrevo a manejar en las pistas cuando es Navidad. Mi esposa me dice, vamos a comprar, anda por allá tú sola, yo no salgo. El tráfico es insoportable, de verdad. Y la verdad, yo prefiero estar encerrado en mi cuadrado de seguridad y no exponerme, porque yo salgo, termino renegando. Pero esto trae la Navidad. La Navidad hace que muchas personas de una u otra manera se expongan a veces aún al estrés, a veces dentro de lo que son las fiestas navideñas, en las parejas, en el matrimonio. Si la familia vive todos en la misma ciudad, a veces pensamos y decimos, yo creo que el año pasado comimos con tu mamá, ¿sí? No creo, no, sí, comimos con tu mamá, este año nos toca con mi mamá. ¿Estamos? No fue así, fue al revés. Y si uno es más volado, gana el otro la discusión. Pero de pronto empezamos que no, te toca con mi mamá, te toca conmigo, no, era al revés, y la cosa empieza a ponerse un poco difícil, porque la Navidad no ha sido diseñada para estas prácticas. De pronto, los regalos, yo tengo terror de ir hacia mi familia, porque ahí esperan todos los sobrinos y están mis cuñados que tienen mejor poder adquisitivo que yo, y ellos, cuando yo llego, mis hijos todos reciben regalo y yo me veo en apuros porque yo no llevo regalos para mis sobrinos. Es más, ni loco, voy a comprar 10 regalos y encima sus regalos para mis sobrinos son mucho mejores. Y yo miro y digo, pero ¿por qué tengo que estar en esta encrucijada? ¿Por qué la Navidad me tiene que obligar a endeudarme de esta manera? No es que no me guste la Navidad, me gusta comer chancho, me gusta comer pavo, me gusta la ensalada, me gusta encontrarme con mi familia, con mis hermanos, pero esto no me puede inclinar a contraer deudas, esto no me puede inclinar a pelearme con mi esposa porque le toca con mi mamá o le toca con mi papá, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto es así, cuando todavía nuestros niños estaban muy pequeños, aún estaba en brazos, nosotros sosteníamos a veces esta discusión. Y ella a veces ganaba, porque yo bien fácil me olvido así de cosas muy largas, de mucha fecha. Y yo le digo, una vez perdiendo la discusión, le digo, cuando nuestro hijo ya se siente a la mesa y empiece a comer, recuerda que ni tu familia ni mi familia, nosotros nomás. Pasamos una Navidad bien triste, recuerdo que los dos mirándonos la cara y no sabiendo qué hacer, y de hecho que no teníamos por qué llegar a ese estado. La cuestión está en que no podemos perder de vista el objetivo de por qué nos estamos reuniendo. Valgan verdades, Jesús no nació el 25 de diciembre ni 24. Tendríamos que entrar a analizar un poco la época en que nació y cómo estaban los pastores en el campo, y se desarma toda la Navidad. Valgan verdades, es que el mercantilismo nos inclina, nos empuja, nos agobia. Hasta un arbolito le hacen hablar para que tú renueves tu aparato de celular, ¿no? Y a la fuerza tú renuevas y te metes a una deuda
de 2.500 soles, cuando todavía tu aparato te sirve otro año más o hasta 2 años más. Y valgan verdades, hasta ese gordito rechoncho con cachetoncitos rosados te inclina de una u otra manera a que tus hijos ejerzan cierta presión. Cuando me voy a comprar a este centro comercial, yo tengo ahí una tarjeta también de ahorro. Y yo voy y pago al contado porque estoy comprando alimentos, no compro alimentos a crédito, el tarro de leche me sale 5 soles y compro a crédito, y yo pago al contado y me dice, no, su tarjeta no está cerrada. Me dice, ¿cómo que está cerrada? ¿Tengo fondo? No, me dice, use su tarjeta de crédito. Y digo, siempre ocurre esto en las fiestas, le digo, que no me aceptan efectivo y quieren que me endeude. Renegando le doy mi tarjeta. ¿A cuántas cuotas? Me dice. ¿Ves? Le digo. Me llamas a que yo consuma un producto y a cuotas, le digo. ¿Quieres que te pague por tu tarro de leche? Le digo, 4 o 5 soles, le digo. No seas usurera, le digo. No, me dice, presente su reclamo. De todas maneras voy a presentar mi reclamo. Porque cada fiesta las tarjetas de ahorro no sirven. Lo único que sirve es la tarjeta de crédito, le digo. Y te endeudan, te empujan, te llevan a tomar decisiones que tú no estás muy dispuesto a tomarlas, y que si tienes un poco de sentido común te vas a dar cuenta que te están empujando algunas deudas que probablemente ni siquiera tenías pensadas. Las navidades muchas veces entorpecen nuestro objetivo, entorpecen nuestra perspectiva, nos permiten a veces equivocarnos y a veces definitivamente nos meten en algunas situaciones difíciles. Yo tuve que complotar contra un intercambio de regalos que se hacía dentro de mi propia familia, en la familia de mi madre. Se hacía este intercambio de regalos hasta que se fue deformando. Y la última regla que se puso, en intercambio de regalos, el mínimo tiene que ser de 50 soles para arriba. Y yo digo, ¿qué? Le digo yo, ¿me estás obligando a que yo te compre un regalo de 50 soles para arriba? Estaba pensando regalarte un calendario de la iglesia, le digo, ¿y tú quieres que yo te compre un 50 soles? No, tan loca, no, pues si no, no vale, dice, es injusto, porque unos regalan mejor, el otro regala menos. No, le digo, el próximo año no participo. Y de una u otra manera se quedaron sin un amigo y se fregó toda la... me odian en las navidades a mí y mi familia. Llegan las navidades y lo primero que hacen es pensar si yo voy a participar con ellos. A propósito, me toca con mi mamá. Sí, este año me toca comer ahí con mi mamá. Valgan verdades. Muy bien, hermano mío. Pero quiero enseñarles algo que no tiene ni una serie. Es un tema, es un anuncio que viene desde el cielo y que presenta las credenciales y los propósitos del que es mandado. La profecía acerca de él dice: sangre de toros, grosura de animales, ya no te agradaron, dice. Pero dice, he aquí yo vengo, oh Dios, dice, a cumplir tu voluntad. Me has preparado cuerpo, dice, y vengo, he aquí, oh Dios, a cumplir tu voluntad, tal como está escrito en el rollo acerca de mí. Es el Dios Hijo siguiendo la profecía del Padre para entrar a este mundo, hablando acerca del nuevo sacrificio que se venía. Pero va a entrar a este mundo y va a empezar a caminar, va a empezar a crecer y va a empezar a avanzar de acuerdo a como todo ser humano común y corriente. La Biblia dice que él se cansaba, la Biblia dice que él lloraba, la Biblia dice que desde niño él crecía en sabiduría, en buen testimonio, también en estatura. La Biblia no nos muestra que él vino de pronto de forma adulta y empezó a ejercer. Es más, en su región, en su pueblo, muchos de ellos no le creían, porque lo habían visto crecer desde niño. Y cuando él estaba reclamando para sí una identidad, para su pueblo, para su familia, aún para su propia madre, era una controversia. María, en algún momento, junto con sus hermanos, con sus hijos, hermanos de Jesús, dijeron, está loco, está fuera de sí. Y fueron a un lugar donde él estaba enseñando para sacarlo y llevárselo a su casa. El pueblo decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Ellos lo habían visto crecer, lo habían visto de repente llorar, caerse, cansarse y tantas cosas que probablemente la Biblia o la Biblia no nos ha narrado. Hay una parte oscura, hay una parte que está segmentada y donde Jesús está de niño y luego ya lo vemos como adulto. Pero esto es lo que la Biblia nos muestra. El pueblo no le creía, al menos los de su lugar, porque justamente era un humano común y corriente.
Pero cuando él empieza a reclamar la deidad, él empieza a dar sus credenciales, él empieza a hacer los milagros necesarios, él va a entrar y va a generar controversias, no solo en su lugar, sino en los lugares aledaños por donde él se está moviendo. Yo quiero hablar de este anuncio que hicieron estas criaturas celestiales. En Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8 dice así. ¿Llegamos? Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El texto nos narra que a continuación los ángeles aparecieron, toda una miriada de ángeles, una multitud de ángeles, y empezaron a alabar al Señor y a darle gloria a Dios, no solo en las alturas, sino también por la buena voluntad hará con los hombres. Lo que aquí quiero meditar o reflexionar, lo tengo que hacer de una manera mucho más sencilla. No vamos a profundizar tanto en todo esto, porque también tenemos niños que necesitan entender un poco esta verdad. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que cuando Dios iba a nacer, fue anunciado, o ya cuando nació como humano, fue anunciado por dos criaturas. Una de ellas tiene que ver con una criatura celestial y la otra tuvo que ver con una criatura terrestre guiado por el Señor, claro está. Una de estas primeras verdades tiene que ver con esta criatura a la cual nosotros la conocemos como los ángeles. Aquí viene el primer anuncio. Dice que había unos pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí se aparece un ángel y que empieza a anunciarle lo que va a acontecer en ese momento, lo que va a nacer esa criatura celestial que viene desde el cielo y que da algunas credenciales en cuanto a esta criatura. Dice en el versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que dice un Salvador que es Cristo el Señor. Hay tres credenciales que penden sobre la cabeza de esta criatura. Aún esta criatura está en pañales, aún esta criatura ni siquiera sabe hablar, esta criatura necesita de mamá, necesita de papá, necesita de la leche, necesita de la teta, necesita que le cambien, necesita ser cuidado porque de una u otra manera es frágil, aún no se vale por sí mismo, pero pende sobre su cabeza tres credenciales muy interesantes. Dice Salvador, Cristo, y la otra credencial tiene que ver con el Señor. Y aquí donde nosotros tenemos que ver primeramente, Dios dejó su trono, el trono donde estaba con su Padre y el Espíritu, y tomó forma humana y vino a la tierra. Dice la Biblia que nació en el último lugar, en el último escalafón de los seres humanos, no encontrando una posada por causas que ya conocemos del censo. Pudo llegar a un establo y en un establo tuvieron que acomodar un comedero, un bebedero y acondicionarlo para que esta criatura allí pudiese pernoctar. Esta era la señal para los pastores. Cuando el ángel de Dios vino a la tierra y anunció acerca de esta llegada, habló de estas tres credenciales. Pero el público que estaba hablándole de esta noticia era muy peculiar, eran los pastores. Ahora, ¿qué de peculiar tienen que sea un pastor? Dentro de lo que era la sociedad judía, dentro de todos los diferentes estratos sociales de la sociedad judía, el último escalafón era un pastor.
Cuando tenía que ser llevado a un tribunal, un pastor no podía servir de testigo. Su palabra no valía nada. Eran tratados como ignorantes y eran personas que la Biblia los narra como los janjares o los desposeídos. Normalmente trabajaban por comida, cuidando animales ajenos. No tenían instrucción. Eran personas que su testimonio no valía frente a las autoridades, porque simple y llanamente no eran instruidos. La otra cara de los rechazados en la sociedad eran los publicanos. Usted ya sabe un poco de eso. Los cobradores de impuestos, que eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Pero ahora, como una paradoja, cuando nace el rey, cuando nace un hijo del rey, el rey siempre manda llamar a todo el linaje real para que vengan a la fiesta, para que vengan a ver el nacimiento de este primogénito o de esta criatura que ha nacido. Pero cuando nace el Hijo de Dios, el Rey del universo, lo que sucede al contrario es un poco contraproducente, porque Dios llama al último escalafón de la sociedad, el último lugar donde nadie podría meter su cabeza o juntarse con ellos, y le dice: vengan, ha nacido el Salvador, vengan. Este no solo es el Salvador, este es el Cristo, este es el Señor. Los pastores que tenían un corazón mucho más sensible fueron, porque la señal era: lo van a encontrar envuelto en un pañal y está descansando en un pesebre. Algo que definitivamente hablaba de la miseria y de la soledad. Qué distinto es al sistema que este mundo nos ofrece, o la forma, en la perspectiva que la vida se da en esta sociedad. Es completamente distinto. Y el maestro aquí no quiere victimizarse. Simple y llanamente así escogió Dios que iba a traer a su Hijo, el heredero de todo, el dueño de todo. Y se nos habla de estas tres credenciales. Una de ellas, como se nos dice en el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de un ungido, de un elegido, al que Dios había elegido para llevar a cabo sus propósitos. Esto es lo que significa Cristo, el elegido. Cuando muchas veces Jesús estuvo en diversas circunstancias, una voz del cielo venía sobre él y decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. El Padre avalaba constantemente la identidad de su Hijo. A él oíd, decía, o a él escúchenle. Constantemente Dios estaba avalando la persona de su Hijo. Una persona con mínima instrucción en los tiempos de Jesús sabía que venía un Mesías, o que venía el ungido, el Cristo. Por siglos y siglos esperaron la llegada de este Mesías. Una persona con mínima instrucción sería aquí, en estos tiempos, una persona con primaria. Al menos habría asistido los primeros meses o años a una sinagoga. Y acá en este tiempo hubiera asistido tal vez a primaria y sabía de alguna forma que este Mesías venía. Y aquí, cuando está llegando, estos pastores están eligiendo personas sin casi nada de instrucción y los está invitando a unirse a esta gran celebración. Y les dice: lo primero es el Cristo, el elegido, al que Dios ha elegido. No ha elegido una religión, no ha elegido un profeta, no ha elegido a otra persona, nada más que a su Hijo. La segunda tiene que ver con el Salvador, o con el ejecutor de la voluntad de Dios, el que puso su sangre en propiciación por los pecados de la humanidad, en donde la ira de Dios descansó sobre él. La ira de Dios fue vaciada sobre la vida de Jesús allí en el madero. La cruz era algo que le iba a esperar. Y aunque ese bebito aún todavía ni siquiera sabía decir agú, o ni siquiera podía decir pichi, o podía decir tengo hambre, ese bebito sabía que tarde o temprano iba a ser colgado en un madero. Lo tercero tiene que ver con esta tercera designación, que es el Señor, el que manda, el dueño, el que gobierna. Cuando nosotros, muchas veces a mí me corrigen algunas personas, porque yo tengo la costumbre de decirle: señor, buenas tardes. O a la señorita le digo: ¿cómo está, señora tal? La señorita: no me diga señora, soy soltera todavía. No, yo no te lo digo porque seas casado o soltera. Te lo digo por garbo, le digo, te lo digo por posición. O por respeto muchas veces, por respeto.
Cuando uno le dice a una persona Señor, es porque a veces le estás respetando. Las personas a veces dicen, no, el Señor está en el cielo. Es cierto, pero yo no le estoy diciendo a esa persona, amo, dueño, el que controla mi vida. Yo simplemente le estoy saludando con mucho respeto. La palabra Señor tiene que ver con estas designaciones. El que me gobierna, el que me controla, el que es dueño de mi vida, el curios. Cuando uno mira esta palabra es mucho más profunda. Es más, va a llegar un momento en que hay algunas personas que se van a presentar delante de Él y le van a decir a Él, amo, dueño, dueño, en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre nosotros hicimos muchos milagros, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. Y el dueño les va a decir, yo nunca los he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí pareciera que la idea girara en torno a algunas cosas que la gente ha hecho por Él, pero la idea principal es que Jesús nunca los conoció, nunca sostuvo una relación. Nunca os conocí, dice. Nunca ha sostenido una relación con estas criaturas. Y por más que hayan evangelizado, y por más que hayan hecho milagros, y por más que hayan echado fuera demonios, Jesús dice, nunca he sostenido una relación contigo. No te conozco, no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este texto nos tiene que llevar muchas veces a diferenciar tantos milagretes, tantas campañas de sanidad que muchas veces hasta se pueden falsificar, y usted lo puede también encontrar en las Escrituras, y que hacen zozobrar a las personas tanto espectáculo. El verdadero señorío se puede ver, hermanos míos, a través de cómo Dios gobierna tu vida y cuán dócil eres a su voluntad. Y esto es lo que ellos están recibiendo de parte del Señor. Señor, Señor. Aquí los pastores están recibiendo estas tres designaciones de Jesús: el Cristo, el Salvador y el dueño de todas las cosas. ¿Y por qué dueño? Porque Él es el que, según Colosenses, es el que ha hecho todas las cosas. Romanos capítulo 11 dice que todo lo ha hecho. Todo ha sido hecho por medio de Él y todo también ha sido hecho para Él. Cuando Dios pone el universo, cuando Dios sostiene el universo, lo sostiene con el poder suyo. Y aquí nosotros podemos ver que este Dios que puede hacer estos peces tan hermosos dentro en los arrecifes y que nos gustan sus colores, también puede hacer estas criaturas que parecen más un alien que un pez, pero que vive 2000 metros en las profundidades del mar. Todo esto lo ha hecho Dios para Él. Nosotros nos deleitamos, amén, nos deleitamos, pero no somos el objetivo de todo lo que Dios ha hecho. Mucho ha dañado a la iglesia del siglo XXI el enfocar más la mirada en el ser humano que enfocar en el verdadero receptor de todas las cosas. Esto es Dios. Cuando Dios ha hecho esta criatura, no la ha hecho para que tú te admires. Probablemente en tu grado de belleza esta criatura a ti te dé miedo. O en tu grado de belleza esta criatura, ¡wow!, te encante. Dios no lo ha hecho ni para ti, ni lo ha hecho para mí, lo ha hecho para Él, para su deleite. Y en su deleite nosotros nos deleitamos. Si tú puedes ver esta criatura y tú te encuentras en las profundidades del mar, de hecho que te va a dar miedo, pero para Dios es hermosa. Si te encontraras con el diablo, definitivamente saldrías corriendo. Y Dios dice que es hermoso en gran manera. Está lleno de ojos, tiene cuatro caras, tiene pie de becerro, tiene alas y todo, tiene ojos por todo el cuerpo. Yo veo eso y me salgo corriendo, me persino. ¿Ah? ¿Cuánto más acá se persina? No, nada, hermana Patricia, muy bien. Yo, dice hermano. ¿Entiende? A los que nos están filmando no se vean, es una broma, no es una broma. Estos salen por otros lados, también salen. Pero es una broma. ¿A qué voy? ¿A qué voy? A que muchas veces hemos terminado usurpando un lugar que no nos corresponde. Hemos terminado sentándonos y pensando que Dios está obligado no solo a deleitarnos, está obligado a muchas cosas con nosotros. Y nuestra religión es mediocre. Y nuestra adoración, por eso, es oscilante. Titila. De vez en cuando, brilla y luego se retrae. Porque si somos el centro, claro, ¿cómo no va a ser así?
Pero cuando Dios es el centro de nuestras vidas, cuando Dios es el receptor de todas estas cosas, todo lo que Dios ha hecho para su gloria, para su honra, para su deleite. Amén. Y esto es lo que los pastores tenían que entender. Aunque esto era muy profundo y no lo podían entender viendo una criatura tan pequeña ahí, estas tres credenciales pendían sobre la cabeza de esta criatura: el Cristo, el Salvador y el Señor de todas las cosas. Hay algo más que luego vamos a ver en Lucas capítulo 2 y tiene que ver con el segundo anuncio. En este segundo anuncio, en el versículo 21 del capítulo 2, en el versículo 21 del capítulo 2 dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí vienen los padres terrestres. Note que llaman a María madre y llaman a José de otra manera. Pero aquí vienen, traen al niño. Tiene 8 días el niño. El niño todavía es bien pequeño y tal como la ley lo prescribía, a los 8 días tenían que venir y presentarlo en el templo. Tenían que ofrecer un sacrificio para rescatarlo. Pero note usted la escritura que solo presentan un sacrificio para María y para él no lo presentan, no lo rescatan. Esto es bien interesante cuando lo analizamos, pero no es el tema hoy día, no es el tema. Pero rescatan a María y a él no lo rescatan. Él era el Salvador, él tenía que ser sacrificado, él tenía que ser colgado de un madero. Pero aquí se encuentra con un hombre que es todo lo contrario a los pastores, es un hasidín. Los pastores eran los hanjares, los desposeídos, pero este es un hasidín, un hombre muy respetado, un profeta, el último de los profetas, juntamente con Juan el Bautizante. Era un hombre que esperaba, que Dios le había revelado esta manera: no te vas a morir hasta que tú veas al Mesías. No vas a morirte hasta que tú veas al Mesías, al Cristo. Y aquí viene María con José, cargando al bebé. Y dice la Biblia aquí, note esto, versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y note el versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Definitivamente no entendían nada. En pocas palabras, María y José estaban en la luna. Lo agarran, vienen los pastores, lo traen, lo adoran. Ahora lo llevan al templo y agarra este hasidín, este profeta, lo levanta, lo presenta delante del Señor y da algunas características que penden también sobre su cabeza. Y María y José, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué está pasando aquí? Cuando tú miras la historia más adelante, María y sus hermanos van a tratar de sacar a Jesús de un lugar donde él está hablando y enseñando, porque piensan que Jesús está loco. Está loco. Y lo van a tratar de rescatar, lo van a tratar de sacar, porque está fuera de sí, dicen. Y es interesante que estas cosas están escondidas de la religión tradicional. Pero, ¿sabe?
Una de las cosas que empezamos a ver aquí es que María y José no sabían exactamente qué profecías son estas, de qué se está hablando. Pero este anciano dice muy bien, ha llegado el momento para morir. Este es uno de los pasajes más tristes, al menos para mí. Pero el profeta ahora mira al niño en pañales y sabe que su muerte está próxima. Y le dice a Dios, ahora me despides en paz, tal como lo has dicho. He aquí está luz para los gentiles, para todos los humanos y para gloria de Israel. Pero da también 4 propósitos que esta criatura, que aún todavía no camina, no pide, no habla, solo llora, va a empezar a ejercer sobre la humanidad. Dice aquí en el versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto, 1, para caída, 2, para levantamiento de muchos en Israel, 3, y para señal que será contradicha, y 4, versículo 35, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. 4 propósitos, para. Y es interesante cuando la Biblia nos empieza a narrar y empezamos a comparar con lo que sucede, se va a dar cuenta que uno de los propósitos era para derribar al orgulloso, al seguro de su propia fuerza, al seguro de su propia religión, a la persona que confía más en sus obras, en sus buenas intenciones, a la persona que confía más en sus riquezas, en su conocimiento, que está complacido consigo mismo. Yo no necesito a Dios para derribar al orgulloso. Luego, para levantar al humilde, para aquellos que pueden percibir su realidad espiritual. El Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para aquella persona que sabe que tiene deficiencias, para aquella persona que sabe que lo intenta muchas veces y sigue a veces en el mismo lugar, para aquella persona que está luchando con su propia limitación, que es consciente de que le falta algo, de que no tiene paz, de que hay un Dios pero no sabe cómo llegar a este Dios. Esta persona humilde, sencilla en su corazón, no necesariamente es pobre. No necesariamente es pobre. Nadie es humilde porque le faltan cosas para la vida. Humilde es porque en su corazón sabe y acepta sus deficiencias, sus limitaciones. Este es un humilde. Y un orgulloso es todo lo contrario. Yo no necesito a nadie. No necesito ni tu consejo. Yo ya sé cómo lo hago. Dios te va a derribar. Porque una de las cosas que Dios más aborrece es al orgulloso. Y una de las cosas que más le enternecen es levantar al humilde. Amén. ¿Cuántos orgullosos hay acá? Levante su mano, por favor. No hay. No hay. Aleluya, gloria a Dios. Todos son humildes, carambas. Entonces, con razón estamos bendecidos. Muy bien. 3, para generar controversia. Esto es lo que la Biblia dice, para señal que será contradicha. Este Mesías que era esperado, este Mesías que era anhelado, este Mesías que era de una u otra manera anunciado, cuando llegó no lo reconocieron. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O mejor dicho, una mejor traducción es, no le reconocieron. Prefirieron a Barrabás, un asesino, y mandaron matar al autor de la vida. Eso es una paradoja, una controversia. No lo pudieron identificar. Pidieron más bien que lo crucifiquen. Era una señal contradicha. Es por eso que cuando uno llega a Cristo muchas veces, los enemigos de su casa es a veces tu propia familia. Cuando llegué a Cristo, una de las cosas que mi padre me decía, te has vuelto un aburrido, me decía. ¿Pero por qué? Le digo, ya no podemos tomar, ya no podemos jaranear, ya te has vuelto un tonto, pareces un tonto ahora orando que la Biblia. Yo le digo, prefería verme destruyéndome, le digo. Bueno, pero era más chévere en ese momento, me dice. Yo le digo, no sabes lo que estás hablando, le digo. Eres un tonto. El tonto eres tú, le digo, papá. De verdad, le digo. Tú estás pensando, llamándole a lo bueno, le estás llamando malo, y a lo malo le estás llamando bueno. Yo pensaba así como tú, le digo. Y mira dónde estaba y hacia dónde me estaba dirigiendo. Él sabe bien mi historia. Y tú lo sabes, le digo. ¿Prefieres que yo retroceda hacia esos lugares, le digo? Bueno, él se quedaba un poco callado en cuanto a eso. Pero esas son las controversias de seguir a veces a Jesús. A veces, como cristiano, adaptarte a lo que Dios enseña
muchas veces va a generar controversia aún en el propio hogar de los mismos cristianos. Algunos quieren ser más consagrados, otros solo quieren ir por la periferia. Algunos solamente quieren ir nada más ahí sin mucho compromiso. Si hay mucho compromiso, se retraen. Y algunos quieren ir más al fondo con el Señor y genera controversia aún en la propia familia, aún en la propia familia. Y esta es una de las grandes verdades. Seguido por ignorantes, rechazado por los cultos, incomprendido muchas veces. La Biblia nos narra que las prostitutas y los publicanos iban delante de los líderes religiosos que sabían en cuanto a Dios. Fue escupido, fue golpeado, fue burlado, fue humillado y fue expuesto desnudo en una cruz como un asesino vulgar, como cualquier cosa. Esta es lo que la señal de este anciano en este momento definitivamente no lo están entendiendo. María probablemente no lo entendió en ese momento y más adelante lo entendió. Cuando lo crucificaron a su hijo, tampoco creo que ahí lo entendió. Creo que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, recién María entendió todo lo que pasó sobre la cabeza de su hijo. Pero esta es la realidad. Y algo más, lo último, tiene que ver que Jesús viene muchas veces para revelar nuestros corazones, los pensamientos de los corazones. Dice el versículo 35, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mira, ¿cómo entendemos esto? Nosotros podemos decir muchas cosas en cuanto al Señor, muchas cosas, pero la situación lo revela. Un ejemplo en el Antiguo Testamento es Abraham recibe a su hijo, lo cría, cuando tiene 12, 13 años, Dios le dice, ven y sacrifícame. Y Abraham dice, se va con su hijo para poder sacrificarlo. Cuando va a degollar a su hijo, Dios dice, detén tu mano, ya sé que tú me temes. O sea, ya sé lo que tú verdaderamente piensas. Porque lo que muchas veces nosotros vemos, ojo, es nuestras bocas, son las cosas que decimos. Es más, muchas veces los veo aquí sentados cada domingo. Algunos tomando la siesta como si no hubieran dormido en la noche y algunos probablemente escuchando el texto. Hasta aquí nomás los veo. Y usted hasta aquí nomás me ve. Usted no sabe qué va a pasar después que cruzamos las puertas. ¿Cómo seré yo y cómo será usted? Pero hasta aquí nomás nos encontramos. Lo que se revela de nuestro corazón son las situaciones que emergen luego en algún momento. Una enfermedad, una miseria, una carencia, una pérdida, la partida de un ser querido, revela nuestro corazón. Cuando a Abraham le pidieron a su hijo, reveló su corazón. Fue con su hijo y cuando yo le iba a matar, Dios dijo, ya sé que me temes. No le hagas daño al muchacho. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, las personas que tuvieron un encuentro con Jesús revelaron sus corazones. Ahí llega el muchacho y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Quiero irme al cielo. ¿Qué debo hacer? A ver, por favor, instrúyeme. Y el maestro le dice, ahí tienes la ley, cumple la ley. Todo lo he cumplido desde mi juventud, le dice. ¿Qué más me falta? El maestro le dice, muy bien, vamos a revelar tu corazón. Muy bien, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y el muchacho, su dedo se achicó, se guardó su brazo, se empezó a callar la boca, se dio media vuelta y se fue triste porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a agarrar ese dinero, repartirlo a los pobres, dejarlo todo e irse con Jesús. Hay mucha bravata, pero la situación lo revela. Yo puedo decir muchas cosas, aleluya, gloria a Dios, caramba, que esta iglesia no se adora con fuego. Parecen, no sé, parecen cachacos adorándole a Dios. ¿Tú lo adoras en lo secreto? ¿O te pones a ver pornografía? ¿O te metes con una mujer por acá, con otra mujer por acá? ¿Tú lo adoras en lo secreto? Para que oses hablar algo delante del Señor. Esa es la idea. La idea es así. Porque nuestras bocas dicen muchas cosas. Y cuando Dios prueba tu corazón, ¿está lista para la adoración? ¿Estás adorándolo como tú reclamas muchas veces? ¿Como debería hacerse? Esta es la idea. Este hombre le dice a Dios,
muéstrame. Y Dios le dice, muy bien, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sigue. Ah, no, no tanto, pues tampoco, Señor. Quiero ir al cielo, pero no exageres, no me quiero ir misio. No es así. Cuando llega, por ejemplo, la samaritana, llega delante del Señor, el Señor habla con él y le dice el Señor, anda, llama a tu marido, le dice. Y ella agarra y le dice, no tengo marido. Muy bien, hablas con verdad, le dice, porque 5 maridos has tenido, le dice, y el que ahora tienes tampoco es tuyo. La samaritana no le dijo, ay Señor, tú no sabes que de chiquita mi papá no me amaba, no me daba cariño, tú sabes, Señor, por eso es que la samaritana se fue corriendo al pueblo y dijo, oigan, parece que este es el Mesías, me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el enviado de Dios? Vengan, vengan, vamos. Su corazón actuó de manera distinta frente a la verdad. Un encuentro con Jesús siempre revela nuestros corazones. Aquí hay 10 leprosos que se acercan a Jesús y le dicen, Señor, sánanos. Y el Señor los sana. Y ahora le dice, vayan, presentes al sacerdote. Y los 10 se han vuelto y empiezan a correr y están sanos. Y uno de los 10 agarra, reacciona, se mira y regresan del Señor. Y le dice, gracias. Se postra delante de él y le empieza a adorar. Y Jesús le dice, ¿y los 9? ¿Dónde están los 9? Y bueno, no sé, Señor, ya se sanaron. Bueno, pues, ¿para qué más te quiero? ¿No? Te vuelvo cuando te necesite de nuevo. Cuando necesite otro milagro, cuando necesite una nueva situación contigo, volveré. Y será otra historia. Eso revela nuestro corazón. De esos 10, uno pasó. Su corazón era agradecido. Los otros 9 pensaban que Dios tiene una obligación con ellos. Dios tiene obligación con ellos. Me tiene que sanar. Si no, ¿para qué es Dios? Olvídate, hermano. La Navidad, cuando se deforma de esa manera, definitivamente nuestra religión, nuestra vida espiritual empieza en decadencia. Por tanto, Dios envió a su Hijo. Y aunque ahora estaba en un pequeño pañal, y aunque ahora estaba en un pequeño pesebre, esta criatura no entendía. Más adelante iba a ir a entender poco a poco, según Dios, cómo iba a ir revelando su verdadera identidad. Este ángel celestial le dice a estos pastores, vengan, adoren, ha nacido el Rey. Es el Salvador, es el Cristo, es el Señor, el amo. Cuando los padres llevan a este niño al templo, este profeta de Dios va a decir que este niño ahora está puesto para derribar al orgulloso, para levantar al humilde, para generar controversia con su vida, pero a su vez para revelar las intenciones de los corazones. No diga mucho delante del Señor, más bien actúe. No digamos mucho delante de Dios, mucha bravata no conviene, mucho bla 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 delante del Señor no conviene. Lo mejor que podemos hacer delante del Señor es ser dóciles, aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, para que nosotros podamos encontrar descanso para nuestras almas y para que podamos día a día ser edificados, ser levantados, ser usados por este Dios que nos da el gran privilegio de ser sus hijos. Amén. Esta Navidad, antes de que usted se meta un trozo o antes de que se coma un panetón con mantequilla y luego se zampe su chocolate y le suba los triglicéridos hasta por las nubes, yo le recomiendo algo. Reúna a la familia, converse con ellos un poco, dígale qué ha hecho Dios en estos últimos días, qué privilegio nos ha dado. No le pregunte en qué nos ha bendecido. Ahora tenemos un mejor negocio, o qué privilegio nos ha dado el Señor. ¿En qué podríamos agradecerle? ¿De qué manera Dios está tomando un mejor lugar en nuestras vidas? Cuando se trata de Dios, la perspectiva cambia. Cuando se trata de nosotros, muchas veces podemos sentirnos un poco insatisfechos. Dios lo es todo y vino a este mundo para no solo rescatarnos, sino para dar a conocer también su nombre. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Póngase de pie. Terminemos este momento.